Primera de Corintios 11, versículos 1 a 12. 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también con acento agudo n el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En este estudio, estamos tratando con una cuestión que es uno de los más importantes asuntos delante del pueblo de Dios, quien está en este mover del Espíritu de Dios hoy día. Esta es la cuestión que trata acerca de quién es la cabeza. En 1 Co. 11 en la Biblia, el Espíritu ha guiado al apóstol Pablo a que tratase esta cuestión de forma intensiva, con su declaración explícita en el verso 3, acerca del orden divino de Dios para la creación, cuando él dice, la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Luego en los próximos versículos, trata con la necesidad de que la mujer tenga la cabeza cubierta cuando esté orando o profetizando, y que el varón tenga su cabeza descubierta, cuando esté orando o profetizando. Aquellos quienes, por el Espíritu de Dios, ven los misterios más profundos que se encuentran aquí, casi podrían oír a Pablo exclamar una vez más, como lo hizo en Ef. 5, cuando discurría acerca del orden divino de Dios para la relación entre un hombre y una mujer. Este es un gran misterio, pero hablo concerniente a Cristo y a su iglesia. Porque ciertamente Pablo, como lo hizo en Ef. 5, no estaba hablando acerca de un varón y una mujer naturales. Ni tampoco se está dirigiendo al hombre y a la mujer naturales, sino que una vez más, está únicamente utilizando al varón y a la mujer naturales y la relación existente entre ambos, como figura y tipo para revelarnos el verdadero orden divino de Dios, acerca de la relación existente entre Cristo y su iglesia. Y no únicamente la relación entre Cristo y su iglesia, sino que también entre Cristo en el esposo ministerio y la esposa congregación. De hecho, el contexto de la escritura deja bien claro, que Pablo trata con el tema únicamente para mostrarle a la mujer iglesia, a la cual él está escribiendo, cuál debería de ser su relación para con él, su esposo ministerio. Esto se ve claramente por el hecho de que en el verso 1 de este capítulo, él comienza diciéndole a la iglesia, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Luego en el verso 2 los alaba por el hecho de que ellos le hubiesen recordado con respecto a ciertas ministraciones de amor para con él, y también de que hubiesen guardado fielmente las ordenanzas carnales que él les había impartido. Pero luego en el verso 3, comienza a revelarles que él está más interesado en que ellos viniesen al entendimiento del misterio espiritual acerca de su relación para con él como su esposo ministerio, y por lo tanto siendo la cabeza de la mujer iglesia, o su cubierta, y el por qué debían de ser seguidores de él, aun como él lo era de Cristo. Por lo tanto, en el verso 3, él les revela el orden divino de Dios para su creación, diciéndoles, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden divino de Dios para la creación, pero lo que uno debería de comprender es que, no es únicamente el orden divino de Dios para la creación, sino que es el orden divino de Dios por medio del cual Él está creando la forma de vida más elevada que sea posible crear en la creación. Y esta es la vida incorruptible e inmortal del Hijo varón, que será manifestada desde su propia naturaleza. Por lo tanto, Dios no ha establecido este orden para que únicamente pueda tener un orden eterno, sino que Él lo ha establecido como su orden divino para la creación de vida.
para que cada nivel inferior de vida, al someterse a sí mismo a su cabeza, pudiese ser absorbido hacia la vida de su cabeza, la forma de vida más elevada, para que finalmente las formas más bajas de vida, la mujer, el varón, y aún Cristo, cada una será absorbida en su cabeza, y únicamente exista la vida de Dios tal como se nos declara en 1 de Corintios, y Dios sea el todo en todos. De forma de poder comprender este misterio, uno debe de entender lo que la Biblia quiere decir en el libro de Romanos cuando dice que el primer Adán, quien era la cabeza de la primera creación, era tipo del segundo Adán, Jesús, quien era la cabeza de la segunda creación. Cuando Dios trajo a su ser al primer Adán, Él no estaba únicamente manifestando un Adán, sino que estaba manifestando y trayendo a luz toda una primera creación. De forma de poder traer a luz esa primera creación, Dios no creó a Adán y a su esposa, el hombre y la mujer, como dos actos separados de creatividad al mismo tiempo. Sino que en la Biblia, en el libro de Génesis, se nos dice, que Él trajo a su ser al varón primeramente, quien tenía tanto al varón como a la hembra dentro de su propia sangre, entonces sumió al varón en un sueño profundo y trajo a luz a su esposa, de su costado. Pero el proceso de manifestar la primera creación no estaba completo, puesto que Dios no tenía aún una creación, únicamente tenía a un hombre y a una mujer. Si Él no hubiese dado un paso más adelante, ese hombre y esa mujer hubiesen permanecido por siempre siendo solamente un hombre y una mujer, y una creación de muchos miembros jamás se hubiese manifestado. Él tenía que dar el tercer paso de traer a la mujer al varón, quien era su cabeza, y del cual ella había salido. Y al someterse, la mujer a su cabeza, en el hijo varón que naciese de su unión, ella perdería sus características femeninas, y su naturaleza femenina, y al ser su vida propagada a la próxima generación, ella asumiría, en ese hijo varón nacido de la unión de ambos, la naturaleza, el nombre y la vida de su cabeza, a saber, su esposo. En todo esto, el primer Adán, quien era la cabeza de la primera creación, era tipo del segundo Adán, Jesús, quien era cabeza de la segunda creación, la nueva creación. Puesto que al manifestar la nueva creación, Dios siguió el mismo proceso. Él no manifestó al hombre y a la mujer simultáneamente. Primeramente Él trajo al hombre, Jesús, quien tenía tanto las características masculinas como las femeninas en sí mismo, porque en Él estaba toda la fortaleza, toda la fe, y todo el poder del varón, y sin embargo también toda la ternura, todo el amor, toda la compasión y la humildad de la mujer. De la misma manera en que Dios hizo con el primer Adán, después de haber manifestado al hombre Jesús, Él entonces sumió al hombre en un sueño profundo y sacó a su desposada de su costado. Así pues, cuando Jesús pendía de la cruz, Dios sumió a aquel hombre en un sueño de una profundidad tal como fuese posible sumir a un hombre. Cuando la lanza romana traspasó el costado de Jesús y sangre y agua brotaron, no fue porque un romano se enfadase con Jesús, sino que Dios una vez más estaba tomando a la desposada del costado del varón. Puesto que agua es un tipo del espíritu de Jesús, y la Biblia nos dice que la vida está en la sangre. Cuando el agua y la sangre se derramaron de su costado sobre la tierra, esto significa por medio de la obra completa de la cruz, Dios estaba derramando la vida de Jesús y su espíritu sobre una desposada que sería llamada desde el mundo gentil, y por medio de una unión matrimonial con esa desposada, mediante su esposo ministerio, Él pudiese plantar en su matriz espiritual la simiente de vida, la palabra de Dios, quien traería en estos últimos días, el Hijo varón. Ahora bien, en estos últimos días, por medio de un ministerio quíntuplo restaurado, Dios está en el proceso de traer a la mujer iglesia, al varón, su esposo, Cristo en el ministerio esposo. Para que por medio de esto, ella pudiese recibir de ese esposo ministerio, la simiente de vida, la palabra de Dios, en sumisión a su cabeza, ella pudiese perder su naturaleza de mujer, y sus características femeninas y en ese yo varón incorruptible que naciese de esa unión en estos últimos días, cada miembro de la mujer pudiese perder su identidad femenina tomando sobre sí el nombre, la naturaleza, y la vida de su esposo, y manifestarse como un hijo de Dios. Así vemos, que en cada nivel en el orden divino de Dios, su orden para crear una vida más alta, es que la mujer se someta a sí misma a su cabeza, pero no para que ésta sea su cabeza para siempre, que ella siempre permanezca en ese orden inferior de vida, sino que por medio de que ella se someta a la ministración de su esposo como su cabeza,
ella pueda perder sus características femeninas que pertenecen a un orden inferior de vida, y en un hijo varón nacido de la unión de ambos, pueda ser absorbida en el nombre, la naturaleza y la vida de su esposo, quien es su cabeza. Es por falta de conocimiento de este misterio que muchos de nuestros hermanos fundamentalistas, quienes se mueven en el nivel carnal de la vida en Dios incapaces de comprender los misterios espirituales de la palabra de Dios, piensan que en este capítulo Pablo se está refiriendo a algún tipo de cubierta física, o sea un sombrero, o un pañuelo o algo por el estilo, cuando él dijo que la mujer no debería de orar o profetizar con la cabeza descubierta. Así pues, piensan que es un pecado el que una mujer se halle en la iglesia sin tener un sombrero o algún tipo de pañuelo sobre la cabeza, y han puesto a muchas mujeres bajo esclavitud a la idea de que era un pecado el venir delante de la presencia de Dios sin tener algún tipo de cobertura física sobre sus cabezas. No sabiendo que a Dios le importa poco el que tuviesen un sombrero o pañuelo sobre sus cabezas físicas, cuando entrasen en su presencia, sino que Pablo estaba hablando acerca de que la mujer iglesia, cuando orase o profetizase, no debería de hacerlo sin tener la cubierta de la unción de su verdadera cabeza, Jesús. Otros preciosos hermanos quienes han entrado en el mover del Espíritu han visto un poco más allá en las Escrituras, habiendo visto lo que Pablo verdaderamente quería decir aquí, cuando dijo que la cabeza de toda mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Ellos han visto que cuando Pablo dice que la mujer no deberla orar o profetizar con la cabeza descubierta, él quería decir que la mujer no debería orar o profetizar sin estar cubierta por la unción que está en su esposo, para que la unción de éste la cubriese para asegurarse de que ella estuviese orando o profetiando en el espíritu correcto, y no en uno falso. Estos buenos hermanos, por lo tanto, enseñan que toda mujer quien está en Cristo, tienen como su cabeza a su esposo natural, que él es su cubierta y que ellas deben someterse a ellos, y ellas no pueden moverse ni ministrar en ninguna manera en Cristo excepto que estén bajo su cubierta. Pero estos buenos hermanos también están ministrando muerte a sus esposas, y esclavizando al Espíritu de Cristo en ellas, por falta de entendimiento en ver que toda vez que el orden inferior se somete a sí mismo a su cabeza, entonces este orden más bajo se disuelve y desaparece. Por lo tanto es verdad que en lo natural en el nivel inferior del orden divino, como figura y tipo de la relación de Cristo con su iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Así cuando el varón y su esposa ambos han sido nacidos del Espíritu de Dios y han entrado a la nueva creación, ya no están bajo ese orden antiguo ni bajo el orden de la vieja creación, su hombre y mujer naturales han sido ambos crucificados en Cristo en la cruz del Calvario, y ahora los dos han sido bautizados en un espíritu y en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, teniendo ambos una sola cabeza, a saber, Cristo. Así pues el orden inferior ha sido disuelto. EF 5. Dice que ambos son miembros del cuerpo de Cristo, de su carne, de sus huesos. Ya no es el varón la cabeza sobre la mujer en su matrimonio, ni tampoco la mujer es la cabeza sobre el varón, sino que el hombre interior del espíritu, el Cristo en cada uno de ellos, es la cabeza sobre ambos. Simplemente porque el varón sea el esposo de la mujer en el matrimonio, no significa que él sea su cubierta, sino que ambos tienen una cubierta, la unción de la verdadera cabeza, Jesús. Esa unción puede descansar sobre la mujer de la misma manera como lo puede hacer sobre el varón, ya que la vida que ambos buscan ya no es una vida natural, sino la vida de la verdadera cabeza Cristo, en cualquier situación de allí en adelante en sus vidas, cualquiera de los dos quien se esté moviendo en la unción y tenga la palabra del Señor acerca de la situación, ya sea el hombre o la mujer es aquel quien toma el lugar del esposo. Cualquiera de los dos quien se esté moviendo en la carne, ya que la mujer es tipo de la carne, este será el que esté tomando el lugar de la mujer, la esposa. Aquel hombre quien diga de sí mismo que es la cubierta de su esposa, estando ambos en Cristo, que se asegure de que jamás se mueva fuera de la unción y en su carne, en su relación para con su esposa. Puesto que únicamente cuando se está moviendo en la unción de la verdadera cabeza Cristo, puede ser cubierta adecuada. Si no se puede mover perfectamente en la unción en todo tiempo, y ningún hombre puede hacerle, entonces que no diga que él ya es la cubierta de su esposa, pero que sepa que cuando ella se esté moviendo en la unción, y él no lo esté, entonces es ella la que estará moviéndose en el lugar del esposo, y que él se someta. La verdad es que cuando el hombre y la mujer naturales primeramente son salvos, ya que la vida que ambos buscan es la vida sobrenatural de Cristo,
antes de que reciban el bautismo en el Espíritu y antes de que Dios los haga formar parte del esposo ministerio, ambos están todavía caminando en un nivel de cristianismo carnal, del cual forma parte la mujer iglesia, o la desposada de Cristo. Por lo tanto, ninguno de los dos está capacitado para ser la cabeza sobre ni otro en lo que se refiere a los asuntos espirituales, sino que el esposo ministerio, quien es el varón espiritual, la cabeza de la mujer iglesia, es la cubierta sobre ambos, para cuidar de que no se muevan, cuando oren o profeticen, en otro espíritu. Esto nos trae a la vianda sólida de lo que Pablo realmente estaba diciendo en nuestro texto de 1 Cor. 11. Pues en todo nuestro debate, Pablo no estaba haciendo referencia al varón o a la mujer naturales, puesto que él sabía que Dios únicamente los había hecho tipo y figura de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Él escribía a una iglesia de creyentes, y por lo tanto él sabía que cada miembro de esa iglesia ya había dejado a la vieja creación atrás, cada uno de ellos ya había sido renacido por el Espíritu en una nueva creación y que el orden natural de la creación antigua había sido disuelto en sus vidas. Así pues, dejando completamente de lado a la vieja creación como ya no existente para ellos, él estaba hablando únicamente del orden divino de Dios para la nueva creación, sabiendo el gran misterio de que la mujer siempre es tipo de la carne, y que el varón siempre es tipo del espíritu. Cuando él dijo que la cabeza de la mujer es el varón, él no se estaba refiriendo a la mujer natural para nada, sino que estaba hablando acerca de la mujer iglesia, a la cual escribía. Cuando dijo que la cabeza de la mujer era el varón, él se estaba refiriendo a sí mismo, el apóstol de Dios, su esposo ministerio, como siendo su cabeza, pues ya le había hablado en el verso 1, cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él querría decir que ella debería de seguirle a él como su cabeza, el esposo ministerio, y que por medio de su sumisión a él como siendo su cabeza, el Espíritu de Dios podría entonces traer todos sus miembros a que formasen parte del ministerio, y podrían dejar sus características femeninas de lado y manifestarse en el varón, y a su vez volverse hacia la mujer congregación y ministrarle a ella como su cabeza. Cuando él dijo que la cabeza del varón es Cristo, quiso decir que al someterse el esposo ministerio, el varón, a su cabeza Cristo, en debilidad, tiene una relación de desposada con su cabeza Cristo, pero una relación de esposo con la mujer iglesia. Cuando dijo que la cabeza de Cristo es Dios, reveló que Cristo, cuando él estaba aquí sobre la tierra, tuvo una relación de desposada con su Padre, y al someterse a sí mismo en debilidad al Padre de esa unión, él pudo entonces manifestar la vida en nosotros y traer a luz a la iglesia, su desposada. Así que el orden divino de Dios para toda la creación es que toda carne que comienza como la mujer tanto en el hombre y en la mujer natural, ya que estén casados o no, al someterse a Cristo, el nivel más bajo de la creación natural es disuelto y son renacidos, y forman parte de la desposada de Cristo por medio de un ministerio de desposado. Entonces, la mujer iglesia, al someterse a sí misma a su cabeza, el ministerio, la vida de su cabeza, Cristo en el ministerio, se manifestará en ella, y sus varios miembros serán traídos a formar parte del ministerio también, que a su vez tendrán una relación de esposa con Cristo como su cabeza, y al someterse ellos mismos a su cabeza, Cristo, la vida de Cristo mismo se manifestará en ellos. La vida más baja será disuelta y saldrán en un gran ministerio de hijos manifestados, así como lo hizo Jesús, sometiéndose al Espíritu del Padre, su cabeza. Al hacer esto de esa unión, ese orden inferior será disuelto y serán absorbidos en la vida del Padre, en un Hijo varón incorruptible e inmortal de muchos miembros, que nacerá para regir y gobernar a las naciones de la tierra, durante el reino milenial. Así vemos que este orden divino de Dios, la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios, no es el orden divino de Dios únicamente para que Él pueda tener un orden, sino que es su orden divino para crear vida y para levantar toda forma de vida más baja hacia una forma de vida más elevada, hasta que, finalmente, todas las formas de vida más bajas y todos los órdenes inferiores sean disueltos, y por medio de este orden divino, todos los que estén en Cristo puedan manifestarse en la plena naturaleza incorruptible de Dios, y Dios sea el todo en todos. En el reino de Dios hoy en día, hay muchos preciosos santos y ministerios quienes están creciendo a la plenitud de Dios, en distintos niveles de revelación y experiencia en Cristo.
Por lo tanto, los fundamentalistas quienes creen que Pablo se está refiriendo a una cobertura física por medio de un sombrero en este pasaje de la Escritura, piensan que los ministerios que están enseñando que la cubierta de la mujer de la cual se habla aquí, es su esposo natural, son falsos profetas. Y así también los ministerios quienes piensan que Pablo está hablando acerca de una esposa natural aquí, y que su cubierta es su esposo natural, creen que nosotros ya no queremos gobernar sobre nuestras esposas, ni ser sus cubiertas, sino que queremos caminar en el Espíritu con ellas, y tener una sola cabeza, Jesús, para que esa única cabeza nos haga más perfectamente uno en nuestro matrimonio, y en él, ellos también piensan que nosotros somos falsos profetas. No obstante, ya que todos los hijos preciosos de Dios, verán un día que la palabra de Dios tiene distintas dimensiones, y que la dimensión más alta de esta palabra aquí, es el ver la verdad de que en este grande y glorioso orden de Dios para la creación, es imposible que el orden inferior se someta a su cabeza, sin que éste pierda su identidad inferior, y sea absorbido hacia el orden más elevado, hasta llegar a ese día cuando todos vengamos a la plenitud de la naturaleza del Padre Dios, y Dios sea el todo en todos. Así pues, al instruir a la mujer iglesia, de la cual él era su cabeza, Pablo dijo, sed imitadores de mí, vuestra cabeza, así como yo de Cristo, mi cabeza. Cuando dijo que la mujer no debería orar ni profetizar con la cabeza descubierta, quiso decir que la mujer iglesia no debería orar ni profetizar, ni ningún miembro en ella excepto que ella estuviese dispuesta a someter sus manifestaciones del Espíritu a su esposo ministerio, para ser juzgada. Para que siempre se hallase bajo cubierta de su mayor unción, no sea que ella fuese engañada por un espíritu falso a una manifestación falsa. Y luego dijo que el varón no debería orar ni profetizar con su cabeza cubierta, queriendo decir que cuando el esposo ministerio ora o profetiza, debería de ser su cabeza Cristo, plenamente al descubierto quien esté hablando la palabra de profecía y orando la oración de fe. Cuando dijo que, por eso la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, era simplemente que él sabía que ángeles, como dice la Biblia, son espíritus ministradores quienes son enviados a ministrar a aquellos quienes son los herederos de salvación. Únicamente cuando la mujer iglesia, está bajo la unción con autoridad sobre su cabeza, y bajo la cubierta verdadera de Cristo, su esposo, puede ella recibir la ministración de los ángeles ministradores. Él también sabía que había ángeles caídos quienes muchas veces tratarían de ministrar a la mujer por medio del Espíritu, por lo tanto ella necesitaba la cubierta de su esposo ministerio y de su unción, señal de autoridad y poder sobre su cabeza, para evitar que ella fuese engañada por falsos ángeles quienes le ministrarían falsedades. Así pues podemos concluir este artículo dejándoos una pura revelación del orden divino de Dios para la creación, por medio del cual todo orden de vida inferior será absorbido hacia la vida de Dios. Ese orden es, la cabeza de la mujer iglesia, es su esposo ministerio, el varón. La cabeza del varón ministerio es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. La mujer, la iglesia, al someterse a la ministración de su cabeza, el esposo ministerio, será elevada desde su identidad femenina y manifestada en el ministerio esposo ella misma. El esposo ministerio al someterse a su cabeza, Cristo, será absorbido la vida de Cristo mismo, y manifestado como un gran ministerio de Hijo manifestado, y al someterse a su cabeza, el Padre, será absorbido en la vida incorruptible e inmortal del Padre Dios mismo, para que Dios pueda ser el todo en todos, en un Hijo varón de muchos miembros quien reinará durante 1000 años en el milenio. Durante esos 1000 años, la casa del Señor será establecida sobre los montes, las naciones vendrán a ser enseñadas del Dios de Jacob, y ese hijo varón de muchos miembros será traído a una unión matrimonial con toda la creación. La creación misma se someterá a su cabeza, su esposo, y será traída y manifestada a la vida de Dios para que verdaderamente Dios pueda ser el todo en todos. En el nombre de Jesús. Amén.